Señores, muy buenas tardes. Hoy es jueves 10. Oye, mire, ¿usted sabe quién cumpleaños hoy? Danilo Medina. Happy birthday to you. Eso me acuerda a Marilyn Monroe cantándole Happy birthday to you al presidente Kennedy. Eso es famoso. Ustedes no han visto eso, ¿eh? ¿Tú lo has visto? Marilyn Monroe en aquel cumpleaños del presidente Kennedy cantándole con aquel vestido, aquella rubia despampanante. Happy birthday to you. Pero a Danilo, eso te espérate. Además del presidente de la República que cumpleaños el doctor Armando Armentero, que es un científico, una persona que bueno, que Dios lo bendiga a él y a su familia y a Carmen, su esposa, a todos. Bellísima persona, cuánto nos ha enseñado. Qué amor hacia la República Dominicana, Dios mío. Qué amor a su patria. Bueno. Y cumpleaños mi yerno, Rubén Santana, el esposo de María Fernanda, que eso es, Dios me ha dado. Yo he tenido suerte con la familia que he heredado de las hijas, ¿verdad? Así que a Rubén también un abrazo. Y Wendy, mi secretaria, cumpleaños, que tiene un barrigón así. Ay, Dios mío. Wendy, mi secretaria, también tiene muchísimo, yo no sé cómo. Wendy, hay dos gente que son víctimas de la tiranía. Wendy y Capul. Miren, no se ríe. Que son víctimas de la tiranía. Por eso fue que Juan TH hizo una fundación que se llama Funda Capul. Capul es mi marido, Rafael Ortiz. Dije, Funda Capul, que lo que se inscriben ahí es para defender a Capul de mí. Esa fue de la gracia de Juan TH, que decía siempre, yo el día que me divorcie me caso con un hombre como Capul. Ay, Dios mío. Así que a Wendy, a todos, a Danilo Medina, al doctor Armenteros, a Wendy y a Rubén Santana, mi yerno, un abrazo precioso. Y mañana, mi hija Emilia Palmira, cumpleaños. O sea que noviembre es un mes precioso para todos nosotros. Yo les decía esta mañana y desde ayer lo estoy anunciando, que íbamos a hablar de lo sucedido en Estados Unidos con una persona que ustedes saben que yo siempre la he consultado por estos asuntos internacionales, que es el doctor Guido Gómez Mazara. Guido, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Yo te quería decir, Guido, que esa participación que tuviste en el Canal 25 antenoche, el día de las elecciones, a nosotros, a mí, Ángel, nos han llamado para decirnos que qué intervención tan certera la tuya, que le diste luz a lo que sucedió con el señor Trump. O sea, en momentos en que todo lo que decía era Hillary Clinton gana, Hillary Clinton gana, esa noche anterior ya el proceso electoral montado, se estaba votando y todavía todo el mundo creía, incluyéndome a mí, que a pesar de que yo no tenía ni tengo ninguna simpatía por esa señora, por lo que ella representa, ganaba las elecciones. Y tú fuiste muy certero en analizar todo ese panorama. Guido, hay algo que quiero comenzar a que tú me digas. Mira, dice aquí el New York Times esta tarde, ¿verdad? Vamos a ponerlo por aquí, Junior. El establishment está zarandeado, está remeneado después de la victoria de Trump. Primera del New York Times, la tenemos aquí en pantalla. Hillary consiguió los 228 votos del colegio electoral y Trump se fue con 279. También en el Congreso se fueron los republicanos con el Senado y se fueron los republicanos que se suponía que iba a haber un poco de cambio, y se fueron los republicanos también con los diputados, con la House. Entonces, sin embargo, en el voto popular, Hillary saca cientos y pico de votos más que el señor Trump.
tú puedes explicar para que la gente entienda esto? Hillary tiene más votos directos, el voto popular, sin embargo pierde las elecciones. Bueno, con mucho gusto y gracias por la invitación. ¿Cómo no, Guido? Bueno, lo primero que uno debe establecer como plataforma de discusión de un tema como este es cuán escasa es la cultura democrática en términos de su sistema en un país que es un modelo democrático. El fundamento es el siguiente. En Estados Unidos, aunque existe un voto directo, el mecanismo de elección es indirecta porque son los colegios electorales que determinan quién es el presidente de los Estados Unidos. Eso es un modelo que se estableció en 1854 en los Estados Unidos y que se ha ido modificando no porque ha cambiado la estructura, sino que el bolsón de colegios electorales ha ido creciendo en función de la población que se va incrementando. Claro. Para que la gente haga ese ejercicio rápido, el número mágico en Estados Unidos es 538. ¿Por qué? Porque es la suma de 435 representantes, le hace diputados para nosotros, esa es la matrícula. 100 senadores hace 535. ¿Por qué los otros 3 más? Porque hay un estado que es excepcional, que es el estado de Columbus. Es donde está la capital del estado, Washington, D.C., sí, que tiene una estructura excepcional que le genera 3 votos en términos de colegio electorales. Colegio electoral. Ahora, ¿cuál es lo que pasa? Que la regla del sistema electoral norteamericano es la siguiente. El que gana un estado se lleva a todos los colegios. Si Consuelo y yo competimos por el estado de Iowa y ella me lleva un voto, uno, ella se lleva todo el colegio electoral. Todo lo que se represente el colegio electoral. La pregunta que uno se hace es la siguiente. El voto de alguien en Iowa tiene que ser equivalente al voto de alguien en Los Ángeles. Bueno, pero no es así. Porque el colegio de Los Ángeles es mucho más grande que el de Iowa y por vía de consecuencia pesa más ese voto que el otro. Así es. Que es una práctica desde el punto de vista legal antidemocrática. Es cierto. Seguimos. ¿Cuáles son los únicos 2 estados en los Estados Unidos donde el que gana no se lo lleva todo? Son Nebraska y Maine. Los únicos 2 estados, por una modificación constitucional interna. Ahora, ¿cuál es el inconveniente de este proceso? El inconveniente de este proceso es que en la historia de los Estados Unidos, solo en 2 ocasiones, aspirantes a la presidencia no han alcanzado la mayoría de voto electoral. Lo hizo Jefferson en 1801, lejísimo por allá, y Adams en 1825. Es decir, lo que ha pasado en los últimos procesos, el que más fresco tenemos nosotros, es el de Gore contra Bush hijo. Claro. ¿Qué pasó ahí? En el voto individual, que es el voto que depositan todos los ciudadanos y ciudadanas, ganó Gore. Sí. Pero en el colegio electoral ganó Bush, con una decisión que fue motivo de muchas interpretaciones porque fue en Florida, donde su hermano era gobernador del estado. Así es. Bueno, ese modelo se reprodujo ahora. Es que Hillary saca más votos. Más votos. Que Trump. Trump. Pero Trump es el presidente electo de los Estados Unidos. Y quiero decir lo siguiente. Ese es un tema de discusión muy amplia en Estados Unidos. Porque se presume que los modelos por excelencia democráticos son los que le permiten a la ciudadanía elegir. Y aquí hay una interferencia entre el que es electo y el ciudadano porque el colegio electoral es el que lo determina. Sí, sí. Frente a eso, yo quiero... ¿Podría haber la posibilidad de que el colegio electoral gana X candidato, el demócrata o el republicano, pero ese colegio electoral puede votar por quien considere que va a votar? Sí, claro. Puede cambiar el voto. Claro, cambiar el voto, sin problema. Mira lo que pasa. Otro componente que a la gente se le escapa del análisis muy rápido es que cuando el proceso no alcanza el colegio electoral elemental, en este caso el número mágico es 270, es la Cámara de Representantes que tiene la facultad de manera individual de determinar quién es el presidente de los Estados Unidos, que es otro mecanismo antidemocrático también. La Cámara de Representantes. Sí, claro, si ninguno de los dos, si los dos hubiesen llegado a 269, ¿qué pasa? Se convoca a la Cámara de Representantes y de manera individual cada uno de los diputados, allá le llaman representantes, levanta su mano y ahí determina quién es el presidente de los Estados Unidos. Dios mío. La verdad es que eso es una concepción un poco elitista de los fundadores, Madison, Jefferson. Ellos hablaban, y yo no estoy de acuerdo con ese concepto, ellos decían que la ciudadanía votaba, pero era la clase dirigencial la que tenía que determinar la suerte del poder político en los Estados Unidos. Son concepciones elitistas que han prevalecido como parte de la discusión teórica, pero bueno, en términos prácticos, eso es lo que ha pasado en las elecciones norteamericanas. ¿Qué a mí me llamó la atención más? Y es que en el comportamiento electoral en los Estados Unidos hay tendencias electorales. Es decir,
El estado de California siempre vota demócrata, el de Nueva York demócrata. Ahora, ¿qué ha pasado? Que en Estados Unidos, en los últimos 4 procesos, hay estados que habían tenido una tendencia electoral favorable al Partido Demócrata. Michigan, Pensilvania. ¿Qué pasó? Que contrario a todas las proyecciones de las encuestas, que es un tema que hay que analizar también, Así es. la gente votó republicano. Dios mío. Ahí yo siempre he dicho que más que el aparato electoral, las propuestas de los candidatos fueron fenómenos sociales que comenzaron a desarrollarse en los Estados Unidos, que crearon una ambientación contra lo que el New York Times pone en primera página hoy. El establecimiento político se ha cansado. La gente está hastiada. Yo quisiera decir otra cosa, pero estamos en televisión. Harta. ¿Por qué? Porque sin lugar a dudas, la exponente por excelencia que presentó el Partido Demócrata es el retrato de, primero, una dinastía. El Partido Demócrata tiene 2 grandes dinastías, los Kennedy y los Clinton. Bueno, en esencia, la familia Clinton llegó al poder en el año 1992. Oye, Estamos en el 16. Uno porque los Kennedy con las muertes y las Sí, claro. cosas los arropan, pero los Clinton, Pero los Clinton también. Entonces, ¿cuál es la verdad? Que hoy que el presidente electo habla de la posibilidad de reformar el Obamacare, que es el sistema sanitario que pasó el presidente Obama, ya en el 93, Hillary Clinton, como primera vez, estaba tratando de introducir una reforma sanitaria al sistema norteamericano. Sí, es cierto. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque en el caso del Congreso existen congresistas que han durado 40 y 50 años, el sistema presidencial norteamericano genera movilidad. Hay un sistema donde usted ocupa la presidencia por 2 periodos consecutivos y se va. Sí. Inclusive la alternancia funciona como un reloj suizo. En los últimos 30 años, la única vez que un partido se ha mantenido por más de 2 periodos fueron los republicanos. 2 de Reagan, 1 de Bush padre. Pero hay una alternancia cronométrica. Demócrata-republicano, demócrata-republicano, la excepción fue Carter, que solo ganó 1 periodo. Frente a eso... Y Roosevelt en la guerra. Ah, sí, claro. Pero eso era un componente de excepcionalidad. Excepcional, sí. Lo que estoy diciendo con es... la guerra mundial sí, y que todo. Hay un sistema constitucional que en el marco de lo presidencial limita a las personas. Sí. ¿Qué pasó con la familia Clinton? Que la gente dice, bueno, ellos comenzaron en el 92 en la Casa Blanca. No, pero había sido gobernador de su estado en 2 periodos consecutivos. O sea, es una familia de una tradición política. Mi juicio. También uno es muy cómodo cuando los procesos se desarrollan, ¿no? Hay mucho más comodidad en el análisis, pero yo siento que otra lectura que la gente no ha dado es que los partidos políticos no pueden seguir imponiéndole a la ciudadanía los candidatos que son fuertes en el aparato, pero no están conectados con la sociedad. Claro. Me explico. Hillary Clinton ganó la convención interna de su partido en el marco de muchos cuestionamientos. Eso le costó la presidencia del partido a quien ejercía la condición, porque se demostró que hubo una maniobra no del todo decente para desfavorecer a Bernie Sanders. Así mismo. ¿Quién es Bernie Sanders? Sí. Sanders es la figura que, a pesar de que no ganó la convención, contribuyó a mover la plataforma del partido hacia los sectores más liberales y democráticos que históricamente han caracterizado una parte del Partido Demócrata. ¿Por qué? Porque los Clinton son demócratas de la derecha, del centro. Hay que decirlo con mucha responsabilidad. Por ejemplo, yo doy 2 iniciativas de ley que pasaron ellos, que la gente no se da cuenta por qué los afroamericanos son tan tímidos con los Clinton. Primer ejemplo. ¿Ustedes sabían que la reforma del año 1994, todo el sistema de Medicare, Medicaid, Welfare, estableció que la gente no fuera beneficiario por más de 2 años? Antes de la llegada de los Clinton al poder, usted era beneficiario de los programas sociales por século a século, si quería. Solo tenía que estar en los márgenes de pobreza. Bueno, cuando ellos llegaron, a través de un texto muy importante que se llama, en español se llama Repensar el Gobierno. Repensar el gobierno. Es la traducción exacta. Sí. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Ellos comenzaron a hacer los ajustes en la política del Estado y los programas sociales que siempre impactan en los sectores más depauperados, ellos los limitaron. El caso de welfare. En Estados Unidos, desde la salida de los Clinton, todo el que se beneficia de welfare lo hace solo por 2 años. Solo por 2 años. Y ya. Y no ya. puede volver a entrar al programa. No puede volver al programa. 1. Mira, yo no sabía eso impacta terriblemente. Y lo otro, que es una iniciativa silente, terrible. La ley se llama 3 strikes y usted está out. ¿En qué consistió eso? Ellos lo pasaron en el segundo ciclo. Lo siguiente.
cualquier persona que cometiera 3 ofensas en los Estados Unidos, Sí. se le penalizaba con el mayor grado de responsabilidad en su estado. Fíjense lo que pasa, en Estados Unidos hay un modelo que se llama el cúmulo original de infracciones. Por ejemplo, si usted se roba un vehículo y mata a una gente, le computan por robarse el vehículo y matar a la gente. Sí. Le acumulan las infracciones y por eso usted ve gente condenada a 200 años. Bueno, porque el sistema permite eso. Bueno, en el caso de la ley que pasó Clinton, impactó terriblemente porque las penas fueron muy duras con los sectores mucho más vulnerables, afroamericanos e hispanos. Entonces, esos son elementos que generaron una carga de resistencia. Miren por qué. Aquella vez que Hillary se presentó contra Obama, primero, encantador, Sí. lúcido en el argumento, no necesitó utilizar su condición étnica para derrotarle en un proceso interno. Y la gente no se dio cuenta porque una parte importantísima del liderazgo social norteamericano, entre ellos los Kennedy, respaldaban a Obama y no a los Clinton. Evidentemente, eso es el resultado de que los Clinton representan los demócratas del centro. No quiero incurrir en temas personales, Sí, pero sin lugar a dudas, ustedes han visto que en la recaudación de fondos del Partido Demócrata, mientras Hillary ha sido candidata, los grandes empresarios y el gran capital le donaba. Sí. Que es una práctica muy usual en Estados Unidos, pero sin lugar a dudas, Pero cuando usted ve que gente tan importante como Carlos Slim sale a hacer campaña pública en favor de una candidata, Sí, sí. consciente de los riesgos que eso implica, es porque ese sector de la oligarquía empresarial norteamericana, en este caso Slim es mexicano, pero yo digo de gente importante de Wall Street, endosaban a Hillary Clinton, es porque se sienten cómodos, porque ella no es una demócrata progresista. Frente a eso, Bernie Sanders constituía una amenaza al establecimiento político del partido. Y se combinaron muchos elementos, hubo un proceso ultra cerrado, nadie pensaba que Bernie Sanders iba a avanzar tanto. Así es. Bueno, y se impone Hillary de candidato. ¿Por qué en los debates Trump siempre golpeaba y le recordaba a la gente que Bernie Sanders sostenía diferencias conceptuales con Hillary Clinton? Porque él logró que una parte importante del sector democrático, liberal, social de izquierda, no actuara con entusiasmo con la candidatura de Hillary Clinton. Y por eso Trump era muy agresivo diciendo, claro, Bernie Sanders decía esto de usted, aquello y lo otro, porque él quería contraer ese voto. En segundo lugar, yo debo de admitir que las encuestas, que son instrumentos serios, creíbles, que uno tiene que respetar, tienen que comenzar a ser repensadas. ¿Por qué? 3 ejemplos. Brexit. Sí. La proyección del Brexit era que los ingleses querían quedarse. Bueno, no. Votaron Por eso no. el primer ministro se lanzó. Correctamente. 1. Así mismo. Eso le costó el puesto a Cameron, se fue. A Cameron le costó el puesto. 1. 2. Más cercano de nosotros, Colombia. Así es. Evidentemente, la gente decía que el sí era más popular y las encuestas así lo consignaban. Así mismo. Hay un argumento con accidente atmosférico porque hubo un huracán en toda la parte de que lo dicen la costa del Caribe colombiano. Hay una presencia africana muy importante. Sí, La sí. gente a veces no cree que hay una presencia fuerte de mulatos y negros en Colombia, pues sí existe, en toda la Claro, parte del Caribe, la claro. costa caribeña. Aunque hubo una tormenta, bueno, ganó el no. Cameron no. Y todo el mundo sabe que salvo Fox, que es una estructura comunicacional, porque es de Murdoch, de derecha, De derecha, es de conservadora, sí. Sí. Solo esa estructura comunicacional estuvo con Trump. Los otros hacían campaña en favor. Pero, Guido, ahora que tú dices eso, de la señora Hillary, pero ahora que tú dices eso, que tú recuerdes, ha habido una entrega tan grande y una, vamos a decir, tan abiertamente apoyando a un candidato de parte de los medios de comunicación como soy en esta No. campaña, porque yo recuerdo que el New York Times, que es el que uno más sigue, Sí. el Washington Post, te hacen un editorial. Ellos se llaman endoso. Ellos te dicen en editorial, yo voto por Consuelo de Pavel, Sí, por A, por Z y esto, B. ya. Pero no, Pero ahora era esto un activismo. Es un activismo, eso se había visto. No, mira, el único precedente que hay en Estados Unidos respecto de proyecciones de encuestas que fallaron fue Dewey contra Truman, 1948. Hay una famosísima foto de Truman enseñando el New York Times diciendo Dewey va a ganar y ganó él. Ah, Es el único precedente.
en el año 48, pero los medios no asumieron una postura tan radical y militante. En este caso, en la historia moderna no se conocía situación similar. Mira cuál es el problema, Consuelo. Sí. Que Trump no es un fenómeno aislado en la sociedad norteamericana. Lo que pasa es que han existido fenómenos locales en Estados Unidos, que el de Trump es excepcional porque adquirió una dimensión nacional. Pero yo voy a dar algunos ejemplos. Miren, Jesse Ventura es la versión Jack Veneno en Estados Unidos. O sea, yo nací en Ciudad Nueva, en el Parque Universitario me quedaba enfrente. Sí. Todos los muchachos que están aquí saben lo que es Jack Veneno. Sí, Tú sabes lo que es Jack Veneno. Claro, pero era un símbolo, un momento importante. Bueno, Jesse Ventura es la versión Jack Veneno de allá. Bueno, él ganó la gobernación del estado de Minnesota, se presentó independiente. Sí. Uno. David Duke es el líder del Ku Klux Klan, que endosó públicamente, a Trump públicamente. Bueno, él ganó 2 veces la condición de representante en el estado de Luisiana. Sí. ¿Cuál ha sido la diferencia de ellos? Que son fenómenos locales que no tuvieron una connotación nacional. Exacto. Porque quien hizo un esfuerzo característico nacional se presentó como independiente, que fue Rose Perot, en el 92, y su candidatura independiente lo que hizo fue facilitar la victoria de Clinton en el 92, porque él dividió el voto republicano. Sí, sí. Hay una excepción también, que es una figura de los medios, Arnold Schwarzenegger, que él ganó la gobernación de su estado. Lo que pasa es que él no puede ser candidato presidencial porque él nació fuera de los Estados Unidos, hay un impedimento constitucional. Sí. Frente a eso, eran fenómenos... Entonces, este señor Trump, y recuerdo que tú lo señalabas y me llamó mucho la atención, sí es un fenómeno de esa naturaleza, pero buscó la plataforma. Claro. Él lo que hizo fue, él dijo, las experiencias de candidatos independientes no tienen viabilidad electoral. Yo voy a usar la plataforma de un partido y desde ahí, porque él era de los aspirantes republicanos el menos republicano. El menos republicano. De paso, a él se le acusa ser más prodemócrata que eso. Eso es interesante. Doy otro ejemplo. Oiga lo que estás diciendo. Su principal colaborador y va a ser una figura importante, se llama Rudy Giuliani. Que al igual que Trump, tienen un origen demócrata. La gente no recuerda que Giuliani fue primero demócrata y después se pasó al Partido Republicano. Entonces, frente a eso, ellos lo que hacen es utilizar una plataforma de un partido fundamental, con una presencia nacional, y desde ahí articular un discurso. Yo siempre he dicho que uno tiene que darse golpes en el pecho porque nadie en su sano juicio pensó en el principio que la candidatura de Trump iba a ser una cosa seria. La primera que se burlaba de él era yo. Todos. En su propio partido. Pero todo el que hizo eso no se dio cuenta que está latiendo en el seno de la sociedad norteamericana. Ahora vamos a eso. ¿Cuál es ese voto de Trump? Porque han querido decir y circunscribirlo a el blanco rural, que por eso es que gana tanto, el mapa se ve rojo, que es el blanco, el voto del blanco, clase media rural y clase media desplazado, pero blanco. Ok, yo pienso que él hizo un ejercicio muy inteligente. Yo siempre decía en el trayecto que él tenía target de mercado muy definidos. Exacto. Él dijo, miren, en el mercado hispano y afroamericano yo tengo poco que buscar. Yo tengo que generar entusiasmo en sectores políticos. ¿Por qué? Yo tengo el problema de una plataforma partidaria contraria. Los grandes varones del partido estaban en contra. Y él voló la plataforma partidaria y se conectó con el interés del ciudadano. El ciudadano invisible. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos han existido 2 fenómenos interesantes. Hacia lo interno de su partido, uno, y él necesitaba esa base, que se llama el Tea Party. En los últimos 30 años en Estados Unidos han existido 2 picos de revolución conservadora. La primera la encabezó Newt Gingrich, que va a ser una figura importante de este gobierno. Sí. Es un intelectualmente muy acto. Él fue presidente de la Cámara de Representantes. En algún tiempo organizó todo el impeachment contra Clinton en su momento. Ese pico fue sustituido por otro pico que se llama el Tea Party, que es la corriente más de derecha hacia lo interno de ese partido. Tiene tanta importancia que ningún candidato republicano en los últimos 4 procesos ha podido llevar un candidato vicepresidencial que no sea del Tea Party. Miren por qué. Sarah Palin, Paul Ryan y este actualmente, Pence, es un candidato fundamental, bueno, de Indiana. Fue primero representante, en la Cámara de Representantes fue diputado, fue gobernador del estado y fue senador.
Él es un hombre que se arrepiente públicamente de no haber seguido la condición de cura. Estudió para cura. Y es un hombre que ha votado públicamente contra el matrimonio homosexual. Es decir, él viene de una plataforma ideológica importante. Él era jefe, organizador en el Senado de todos los senadores cercanos a Ted Cruz. Ted Cruz es, aunque es de origen cubano, sí, pero es la versión más radical y extremista en términos de concepción de militancia religiosa hacia lo interno del partido. Ted Cruz. Sí, Ted Cruz, eso es más derecho. Porque Marco Rubio no, Marco Rubio es un hombre mucho más liberal, mucho más abierto, está casado inclusive hasta con una colombiana, es mucho más abierto porque la Florida es diferente. Frente a eso, el candidato Trump está obligado a llevar un hombre de ese perfil porque él quiere mantener esa base religiosa. Claro. Eso es lo primero. Y en lo segundo, que yo pienso que sí es importante, Trump fue capaz de seducir ejes esenciales del debate norteamericano. El primero, no me gusta que la gente me malinterprete, pero en Estados Unidos los grupos conservadores están muy resistidos al tema del aborto. Sí. Hay una resistencia real, hay una decisión hace 22 años jurisprudencial que se llama Wade and Roe, mediante la cual estableció dos corrientes, la pro-life y la pro-choice. Hay una discusión de que no pueden existir fondos federales para financiar el aborto. Bueno, Trump reiteró su compromiso con un movimiento ultraconservador que se llama Pro-Vida, en defensa de la vida. Sí. Ahí fue importante. Se comprometió a que el juez Scalia, que es un juez italiano que murió, él lo iba a sustituir por un juez conservador. Exacto. ¿Qué importancia tiene eso? Claro, porque las decisiones jurisprudenciales en Estados Unidos marcan toda la pauta. Así es. Y él le garantizó a ese grupo conservador de ciudadanos que él va a mantener una corriente conservadora que podría disolver cosas tan importantes como matrimonio gay, exacto, la reforma a la sanidad del Obamacare, que le va a entrar, y otra cosa que ni tú ni yo estamos de acuerdo, pero debo decirlo con mucha responsabilidad, en Estados Unidos hay 11 millones de indocumentados. Exacto. Y el argumento sustancial de él, que era parte de un populismo electoral, él decía, ustedes que han perdido el empleo, los responsables, esa mano de obra migrante que llega, y por vía de consecuencia, esos 11 millones que no han sido deportados porque hay un decreto presidencial que lo impide, sí, yo voy a llegar a la Casa Blanca y le voy a garantizar que se van a ir para sus respectivos países. Eso no es tan fácil como él lo plantea. Lo más probable es que eso vaya a ser... Eso no es tan fácil porque eso va a generar mucha convulsión y mucha confrontación. A lo interno y con el empleador sobre todas las cosas. Claro. Sin embargo, en términos de la campaña, eso sí prendió. Exacto. Eso sí prendió porque en Estados Unidos... Y los indocumentados ilegales, porque los documentados legales apoyaban esas posiciones. Sí, claro, claro, porque el documentado legal... Porque padece el desplazamiento del centro de trabajo, porque es una mano de obra barata. Es una mano de obra barata. Ellos no le preguntan si es de Honduras, Japón o China, es una mano de obra barata que viene y te desplaza. Eso es importante que la gente lo entienda. Y yo pienso que sí hay un hecho, Consuelo, que la gente tiene que meditar con más inteligencia respecto a este proceso. Los resultados van a obligar a una revisión del liderazgo político de ambos partidos. Sí. Los republicanos no pueden estar tan lejos de las minorías. No pueden estar tan lejos de la minoría, porque no hacen nada consiguiendo un candidato excepcional cuando el discurso de ellos es lejano a la minoría. Sí. Y los demócratas no pueden seguir estableciendo, legitimando clanes familiares que por 30 o 40 años se conectan al Estado. Oye, pero eso es así. Eso es increíble. Ni uno se había dado cuenta de que es así. Entonces, frente a eso, eso va a conducir a una revisión. ¿Tú crees que solamente el liderazgo, porque estaba leyendo que es el liderazgo mundial, Guido, sí, que se está remeneando con esto, con lo que ha ido sucediendo el Brexit, estas elecciones, de que en Francia tenemos un grave problema? No, pero déjame darte un dato. ¿Tú sabes quién fue la primera persona que se agradó públicamente el éxito de Trump? Le Pen. Pero claro, claro. Cuando tú ves que los ejes conservadores... Eso quizás es un tema de un debate en otro programa. Mira, los ciclos ideológicos van cambiando. Ese proceso de ascenso de Chávez en el año 1999, que contribuyó a una transformación mediante el voto electoral de las izquierdas en América Latina, sí, que ustedes duraron 30 o 40 años creyendo en el método revolucionario y fracasó. Sí.
Chávez demostró que en América Latina, sobre la base de un precio privilegiado del barril de petróleo, de la expansión de la economía china que impactó favorablemente en nuestras economías y en tercer lugar el precio de las commodities y las materias primas, eso creó un ambiente de favorabilidad para el éxito de todas las izquierdas en América Latina. Ahora, ¿cuál es el problema? Que ha venido un ciclo contrario. Ahora hay un resurgimiento de las franjas conservadoras. Sí. En el caso de Francia, nunca será Le Pen. Sin embargo, Sarkozy está renaciendo, sí, con posibilidades. Sí. Tú ves, por ejemplo, vete a Chile, Piñera va a ser el candidato de la derecha. Trump es una expresión de eso también. Claro. Tú vas a Puerto Rico, bueno, y ganó Ricky Rosselló. Ay, sí, de la estatidad. Lo que plantea es un pro PNP. Bueno, su padre era uno de los arquitectos de la estatidad, en los últimos años. Entonces, ese fenómeno va a tomar cuerpo. ¿Por qué? Porque desafortunadamente, cuando tú te detienes al margen de las pasiones, te darás cuenta que el impacto para el ciudadano de a pie no ha sido positivo en muchas de esas gestiones. Yo no creo que los venezolanos hoy están mejor que hace 10 años. No están mejor. No es verdad. Eso no es verdad. O sea, no es verdad. Independientemente de cualquier tipo de argumento, Venezuela está peor. Peor. Esa es la verdad. Es verdad. En segundo lugar, la situación de Brasil, para hablar de la clase política hay que taparse la nariz, porque los niveles de corrupción de la izquierda, del PT, sí, sí. No tienen precedentes. Lula significó mucho entusiasmo para sectores democráticos en América Latina en los últimos 20 o 30 años, pero demostró en la dirección del Estado que hacía cosas no del todo decentes. Sí. Desde permitir que le construyeran una casa, una empresa y sus hijos empresarios, hacer toda clase de diabluras. Y dejé para último un caso que horripila y mete medio de verdad. O sea, lo que pasa en Nicaragua, eso no tiene nombre. Oh, entonces, frente a eso... ¿Es un reinado? Ah, bueno. Hablamos de la dinastía de los Clinton. Entonces la dinastía es los Ortega. No. Los Ortega Murillo. Sí. Porque que Rosario me dicen que ella es la que manda. Que ella es la que manda. Entonces, Guido, concretizando, no es cierto que solamente fueran los blancos empobrecidos, los blancos clase media. No, de Trump. Ahí es una mezcolanza de factores. Con los demócratas, que tú lo has explicado muy bien, esa falta de liderazgo que tú dices, van a tener que revisarse. Claro, pero fíjate lo que pasa. Los americanos tienen una frase, me gusta usar mucho el inglés, que dice, "Is the economy stupid?" Es la economía estúpido. Sí. ¿Por qué? Porque es innegable que el tema de lo económico mueve el comportamiento de la ciudadanía. Eso es innegable. Claro. A Clinton le toleraron todo porque la economía creció en 2 dígitos. Sí. Temas de su vida privada le pasaron por alto. Y es verdad que lo leí hoy, no sé quién me lo mandó o dónde lo leí, que no sé si fue un periódico español, que Clinton tuvo esa posibilidad de tener un superávit y todo esto, porque Reagan le había dejado una economía muy estable. Es cierto. Evidentemente las iniciativas de Reagan es el referente teórico de los republicanos. Sí, exacto. A tal punto de que él entusiasmó tanto a la franja demócrata que hay un grupo de demócratas que se llaman los demócratas reaganistas. ¿Por qué? Porque por el impacto económico que tuvo su gestión, sin lugar a dudas, él movilizó una parte importante de los demócratas del centro. Eso es innegable, pero él estableció las bases de una reforma de carácter económica que vino Bush después y habilitó el éxito de Clinton. Ahora, yo recuerdo eso porque el presidente Obama ha provocado una recuperación económica efectiva. Eso es cierto. O sea, ¿en qué momento Obama toma la presidencia de los Estados Unidos? Después de la crisis más importante, después de 1929, fue la crisis de la desregulación. Sí. Un jefe de Reserva Federal, que es versión gobernador del Banco Central para nosotros, Alan Greenspan, él entendió que la tesis de la desregulación era importante, que los mercados había que desregular, y pasó lo que pasó. Sí. ¿A qué condujo eso? A una profunda recesión. En el caso de Detroit, para que ustedes vean por qué Michigan lo pierde el Partido Demócrata. En el estado de Detroit, que fue el más afectado porque la industria automotriz se desarrolla allá, el presidente Obama le generó un préstamo federal al estado de Detroit, todo Michigan. Sí. ¿Cuál fue el problema? Que la economía automotriz se recuperó con una gravedad. Es que el empleo que generó era de bajo salario y de baja calidad. Exacto. ¿Cuál es el inconveniente? Que la gente vio que andaba mejorándose, pero su bolsillo, su situación económica se fue afectando. Sí. Frente a eso, la gente le agradece la recuperación económica a Obama.
pero fue a castigar la candidatura del Partido Demócrata. Así es. Por eso en todo ese cordón industrial la gente salió a votar. Era impensable que en Pensilvania ganara el Partido Republicano. Ahora, finalmente, Guido, esto es una apreciación. ¿Tú crees que con ese planteamiento de Trump, de que los empleos tienen que volver, que eso no va para eso es impracticable? Por una razón muy elemental. Tanto NAFTA como el Transpacífico son convenios, acuerdos, que aunque él tiene mayoría en el Congreso, no lo va a pasar tan fácil. Lo doy como dato, solo por el caso mexicano, que se querían comer a Peña Nieto porque lo invitó. Sí, bueno, le salió bien la jugada a Peña Nieto al final. Salió bien. Este argumento, en el caso solo de México, que es el principal socio comercial de Estados Unidos para ellos, son 300 mil millones de dólares al año. 6 millones de empleos que se establecen en Estados Unidos son el resultado de su intercambio con México. Y el argumento, yo tengo mucho respeto por el pueblo mexicano, es un pueblo muy digno, muy honorable, pero ellos tienen que entender que mientras esa frontera sea el cruce ideal de cualquier tipo de actividad ilegal, la derecha, los sectores conservadores van a utilizar ese argumento para decir, nuestra desgracia aquí es el resultado de lo que ustedes entran por ahí. Sí, sí. Que desde mano de obra hasta droga, pero entran de todo, esa es la verdad. Sí. No en esa frontera, en toda la frontera del mundo. Eso pasa. Nos pasa a nosotros con los haitianos, les pasa a los nicaragüenses en Costa Rica, o sea, ese es un problema real. Colombia y Venezuela siempre con todos sus líos y todos sus cosas. Ese es el gran problema. Entonces, yo pienso que va a ser poco practicable. Sí, Trump, pero en el fondo, yo sé que esto sería una predicción astrológica, Trump estaría preparado para él, porque es que uno lo ve... Díscolo. Sí, tan poco presidente. Lo que pasa es que él va a tener un equipo de asesores y eso es importante. Eso sí. El presidente de una sociedad como la norteamericana es verdad que ejerce el poder, pero hay una estructura de mando. Qué sé yo, proyecta a gente como Doug Christie, el gobierno, gente como Gingrich, como Giuliani, gente con experiencia de Estado. Sí. Dice que van a ser los top de los y más altos. Él podría hacer lo que entienda, pero hay parámetros. A mí como dominicano me estoy reflexionando sobre cómo nos impactaría a nosotros. En primer lugar, yo estoy altamente preocupado por el tema de las deportaciones. Sí. Porque hay una cantidad considerable de dominicanos que tienen un estatus indefinido, que pueden ser deportados, no por actividades penales, sino por cualquier tipo de situación de violación a la ley, que va desde que se casó de forma ilegal, le hizo un matrimonio fantasma, a otras violaciones. Por el sector de Zona Franca. Mira por qué. Zona Franca es en gran medida un argumento que utilizó Donald Trump bajo la tesis de que había demasiados empleos norteamericanos que se iban fuera de sus fronteras. Después que, qué sé yo, la industria azucarera dejó de ser la columna vertebral de la economía dominicana, aquí turismo, remesa y zona franca son instrumentos esenciales para la vida del país. Así mismo. Tú conoces el país de cabo a rabo, párate, qué sé yo, en Sabana Iglesia a las 2 de la tarde para que tú veas lo importante de las remesas. Así mismo. Entonces, el año pasado se remesaron 9 mil millones de dólares. Este año vamos por ahí o a superarlo. Pónganse a pensar lo traumático que sería para este país una reducción en sus remesas. Primer lugar. Segundo lugar, a mí me llama considerablemente la atención que como los Estados Unidos van a priorizar el tema del combate al terrorismo, que es su prioridad, eso es innegable, esa es su prioridad. Y Trump lo dijo en su discurso y eso le concitó mucho respaldo. Piensen tanto en el terrorismo que se olviden de sociedades como las nuestras, que son su principal socio comercial, en el caso de República Dominicana. No nos mencionó. Que tenemos, nosotros no existimos. Tú dices que en la campaña no nos mencionaron. Pero a mí me preocupa el caso dominicano. Apareció por dos factores. Un chisme de una venezolana. Bueno, apareció con México por un tema comercial. Pero el caso de un chisme con una venezolana, de un tema personal, y el caso de la Fundación Clinton. Y yo decía que a mí me preocupa el caso de la República Dominicana porque hay un tema latente en la economía de nosotros, que es el tema haitiano. ¿Cuál es el inconveniente? Que yo debo reconocer públicamente que el lobby haitiano es mucho más habilidoso que el nuestro, siempre. De toda la vida, siempre. Entonces, es así. Ellos tienen que entender que la República Dominicana, su economía es un país solidario, consecuente con Haití, pero no podemos seguir, en términos de nuestra economía, cargar con un drama. Frente a eso, el hecho de que Adriano Espaillat llegara al Congreso, que hay que felicitarlo y felicitarnos,
podría establecer una avenida Sí. de entendimiento con que él es demócrata, es un representante, para que nos dé una manita, si puede dos, Sí. con la situación que estamos enfrentando los dominicanos en ese tema y en otros temas. Sí. Porque la verdad es que con una presencia tan significativa de nuestros dominicanos en el exterior, en el caso específico de Nueva York, Rhode Island, Boston, nosotros somos tan importantes que le hemos cambiado la naturaleza visual de Washington Heights. En verano la gente vende yun yun en la esquina, hace yaniqueque, habichuela con dulce, Sí. que es una forma de integración. Sí. Pero también tenemos en el sistema de CUNY la mayoría de gente que está estudiando. Yo estuve ahí en Washington High ahora con Sol, Ujú, con Sol la de la Mañana. emisora, con Julio y todos los Sol de la Martínez Mañana Pozo. que estuvimos allá, bueno, con Adriano Espaillá, Espaillá. que Antonio Espaillá Sí. llevó la emisora para allá a respaldar a Adriano. Y en la esquina estaba el chinchorro puesto, Sí, claro. vendiendo Es la el gueto, fruta. es trasladar, fulano! es trasladar la dominicanidad para Eso es allá. increíble. Guido, no quiero que te vayas en un minuto. Son dos preguntas y tienes que Rápido. contestarme la minuto y medio minuto. Putin y esa tensión con Hillary y que No, No. él va a tener mejores relaciones con Trump, evidentemente. va a tener mejores Mejores relaciones. con Trump. Sí. Mejores relaciones. Sí. Dos, yo vi a Susan Sarandon, Sarandon. la gran Yo artista no voto con la norteamericana. vagina, digo. Yo no voto con la vagina, yo no voto por la señora Hillary Clinton, sino que voy a votar Partido Ecologista. por el partido ecologista Jill Stein. Sí. ¿Por qué esa democracia tan extraordinaria a los minoritarios los entierra y solamente republicanos y demócratas? Y la gente ni sabía que Sí. habían otros candidatos. Sin lugar a dudas, es que es un partido, son dos partidos que se han construido de la misma fundación de la República. Y por vía de consecuencia tiene mucho arraigo en la sociedad. Por eso hay poco espacio para los independientes. Y cuando se presentan cumplen con una formalidad, porque no van a avanzar. El sistema norteamericano está diseñado para republicanos y demócratas. Fíjate que un outsider como Trump tuvo que utilizar la plataforma de un partido para llegar. Bueno, un aplauso, brillante. Yo te voy a pedir públicamente, Sí. Consuelo, que en una próxima oportunidad hablemos sobre el drama de Venezuela. Ay, sí. Ay, Dios mío. Qué cosa tan grande. Tú sabes Porque que cuando un nosotros presidente que viajábamos... hace un programa de salsa, Sí. De 2 horas. ¿Y baila? Cuando nosotros viajábamos al comunismo, los venezolanos comunistas, compañeros nuestros, nosotros íbamos con $100 que había que recogerlo, ¿verdad? Para irnos para Cuba. Los venezolanos comunistas iban con miles de dólares. Sí, claro. Los comunistas. Nosotros con 100 y ellos iban con miles de dólares. Ahora la Los inversa. comunistas. Ya tú sabes lo que era Venezuela. Guido, muchísimas gracias. Yo te felicito sinceramente. Yo creo que todas estas explicaciones nos ayudan mucho a entender esta situación tan importante, tan extraña, tan histórica, porque es extraña porque todos nos acostamos pensando que Hillary ganaba y nos levantamos con Trump presidente. El mundo. A ustedes muchísimas gracias. Recuérdense que nosotros estamos por el Grupo Rica. Vámonos con nuestros comerciales del Grupo Rica. Por supuesto, tómala como pueda, la botella PET. Plaza Lama, que está 87 aniversario, con todo lo de Navidad y especiales formidables. Por supuesto también que nosotros tenemos, vamos a seguir ¿con quién? Con Jueves del Ahorro de Óptica Oviedo. Compra los cristales, monturas gratis. Jueves del Ahorro, como hoy en todas las sucursales de Óptica Oviedo. Y decirte también que un Seguros Pepín, la gente de Seguros Pepín. Y, por supuesto, las clases de matemática, el Quipe Tía Badía, que está en los coffee shop de Café Santo Domingo, que es tu marca país, Santo Domingo. Muchas gracias.